Buenos días, docente. Buenos días, compañeros. Mi nombre es María José Palacios Cutipa. Hoy nos ha tocado exponer el tema de inductores. Una pequeña introducción. El inductor constituye un componente pasivo que es básicamente una bobina de alambre. Se basa en el principio de inducción electromagnética. Inductancia es la propiedad de una bobina de alambre que se opone a un cambio de corriente. La base de la inductancia es el campo electromagnético que rodea cualquier conductor cuando fluye corriente a través de él. El componente eléctrico diseñado para poseer la propiedad de inductancia se llama inductor, bobina o en ciertas aplicaciones bobina de reducción o reactancia. Todos estos términos se refieren al mismo tipo de dispositivo. En la actualidad, todos los circuitos tienen inductancia. Esto se debe a que cualquier alambre conductor tiene alguna autoinductancia. Sin embargo, cuando se quiere que un circuito tenga un cierto valor específico de inductancia, se usa una componente diseñada. Por este propósito, este componente se conoce como frecuencia, como bobina o inductor. Por eso, en esta investigación, tratamos de cubrir todo lo relacionado a los inductores de la manera más concisa posible. Y bueno, les hablaré un poco de qué es un inductor. Según Alexander, un inductor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en su campo magnético. Los inductores encuentran numerosas aplicaciones en sistemas electrónicos y de potencia. Se usan en alimentadores de potencia, transformadores, radios, televisores, radares y motores eléctricos. Todos estos conductores de corriente tienen propiedades inductivas y pueden considerarse inductores. Pero para aumentar el efecto inductivo, un inductor práctico suele formarse en una bobina cilíndrica con muchas vueltas de alambre de conductor. Es así que Boylestad nos dice lo siguiente acerca de los inductores. Este componente de construcción, un tanto simple, se llama inductor, pero también se lo conoce como bobina. Se le puede decir inductor o bobina. Su nivel de inductancia determina la fuerza del campo magnético alrededor de la bobina, debido a una corriente aplicada. Cuanto más alto sea el nivel de inductancia, más grande será la fuerza del campo magnético. En suma, los inductores están diseñados para establecer un campo magnético que enlaza la unidad, mientras que los capacitores están diseñados para establecer un fuerte campo eléctrico entre las placas. La inductancia se mide en Hertz. El nivel de inductancia tiene sensibilidad de construcción similares en que depende el área interna de la bobina, de la longitud de la unidad y de la permeabilidad de material del núcleo. También es sensible en numerosas vueltas de alambre en la bobina, como lo dicta la fórmula, ¿no? Que es L, que es igual a la permeabilidad por número de vueltas al cuadrado por el área sobre la longitud. Bueno, hasta acá sería mi participación y pasaría a mi compañero para que pueda seguir con la exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes, continuando con la exposición de mi grupo del ensayo El inductor. Voy a nombrar características físicas de un inductor y tipos de inductores. En las características físicas tenemos 4 puntos: el material del núcleo, parámetros físicos, resistencia de devanado y capacitancia de devanado. Nos menciona que un inductor es básicamente una bobina de alambre que rodea un material magnético o no magnético llamado núcleo. Tenemos 4 elementos, por ejemplo, el hierro, el níquel, el cobalto y sus aleaciones. Nos dicen que estos materiales tienen permeabilidades que son cientos o miles de veces más grandes que la de un vacío y se clasifican como ferromagnéticos. Un núcleo ferromagnético proporciona una mejor trayectoria para las líneas de fuerza magnética y por lo tanto permite obtener un campo magnético más intenso. Otro punto es el
son los parámetros físicos, que nos dice la cantidad de vueltas del alambre, la longitud y el área de sección transversal del núcleo son factores a considerar al momento de establecer el valor. Tenemos el ejemplo de la longitud del material núcleo, tenemos el número de vueltas, el área de sección transversal, donde L es la inductancia en henrios, N es la cantidad de vueltas del alambre, M es la permeabilidad en henrios por metro, A es el área de la sección transversal en metros cuadrados, L es la longitud en núcleo por metros. Otro punto es la resistencia del devanado. Cuando se elabora una bobina a partir de cierto material, por ejemplo el alambre de cobre aislado, este tiene una resistencia por unidad de longitud. Al utilizar muchas vueltas de alambre para construir una bobina, la resistencia total puede resultar significativa. Esta resistencia inerte se llama resistencia OCD o resistencia de devanado. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, resistencia de devanado de una bobina. El alambre tiene resistencia de distribución en todo lo largo, y acá en el circuito equivalente podemos apreciar lo mismo. Por otro punto tenemos la capacitancia de devanado. Al colocar dos conductores uno al lado del otro, siempre existe algo de capacitancia entre ellos. Por lo tanto, cuando se colocan muchas vueltas de alambre muy cercana una de la otra bobina, cierta cantidad de capacitancia parásita llamada capacitancia de devanado. Es un efecto colateral natural en muchas aplicaciones. Esta capacitancia de devanado es muy pequeña y su efecto resulta insignificante. En otros casos, en particular a altas frecuencias, puede llegar a ser muy importante. Como apreciamos en la imagen, la capacitancia parásita entre cada espira aparece como una capacitancia total en paralelo, y lo podemos apreciar también en el circuito equivalente. Otro punto muy importante, tenemos tipos de conductores. Tenemos los conductores fijos. Los inductores de tipo fijo vienen en todas las formas y tamaños. Sin embargo, por lo general, este tipo de construcción del núcleo utilizado y la capacitancia corriente determinan el tamaño del inductor. Como podemos apreciar, alambre grueso, pocas vueltas, alambre delgado, más vueltas, alambre más grueso, la más larga. Y para terminar tenemos variables. Es otro tipo de conductores. En cada caso la inductancia se cambia girando la ranura en el extremo del núcleo para meterla o sacarla de la unidad. Cuando más adentro está del núcleo, más material ferromagnético forma parte del circuito magnético y más grandes son las fuerzas de campo magnético y el nivel de inductancia. Acá tenemos el ejemplo siguiente: inductores variables con un intervalo típico de valores de 1 henrio. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y le dejo. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Leamaira Yomari Ventura Flores. Voy a continuar con la exposición. Corriente en un inductor. Tenemos dos tipos de corriente, la corriente creciente y la corriente menguante. Corriente creciente: en un circuito RL en serie, la corriente se incrementará hasta un 63% de su valor total en un intervalo de constante de tiempo, una vez que se aplica el voltaje. Esta acumulación de corriente es análoga a la acumulación de voltaje en un capacitor durante la carga en un circuito RC. Ambas siguen una curva exponencial y alcanzan porcentajes aproximados de la corriente final, tal como se indica aquí en la tabla. Corriente menguante. En un inductor, la corriente disminuye de modo exponencial de acuerdo con los valores en porcentaje aproximados, que aparecen también aquí en la tabla 2. Relación de fase de corriente y voltaje en un inductor. En la ecuación, que es la fórmula para voltaje inducido, observamos que mientras más rápido cambie la corriente que circula a través de un inductor, mayor será el voltaje inducido. En circuitos inductivos, una corriente sinusoidal siempre induce voltaje sinusoidal. Por consiguiente, es posible graficar el voltaje con respecto a la corriente si se conocen los puntos. En la curva de corriente, el voltaje es de 0 y donde es máximo, advierta que el voltaje se adelantará hasta un 90% con respecto a la corriente. Esto siempre es cierto en un circuito puramente inductivo,
Los fasores ilustran la corriente y el voltaje de esta relación. Desventajas y usos de la inductancia mutua. La inductancia mutua puede ser inconveniente en circuitos eléctricos, pues las variaciones de corriente en un circuito inducen no deseadas a otros circuitos cercanos. Algunas de las aplicaciones de la inductancia mutua se da en los transformadores para subir o bajar voltajes. Conclusiones. Tenemos dos conclusiones. La primera conclusión, se pudo observar claramente que a medida que la frecuencia aumenta, la reactancia de la bobina aumentó debido a una disminución de la corriente junto con un aumento en la tensión del inductor. Esto se debe a que el índice de cambio instantáneo de la corriente aumenta, incrementando el valor de la tensión de la bobina de la misma manera que la inductancia aumenta, oponiéndose así al paso de corriente en la bobina. También se pudo observar el desfasamiento que existe entre la tensión aplicada y la corriente con el uso del osciloscopio. Teóricamente, esto se debe a que al derivar la corriente con respecto al tiempo, se obtiene que la corriente se retrasa 90 grados, aunque esto no suceda en la práctica con respecto al voltaje. La segunda conclusión. También se pudo observar, detallar y conocer la mayoría de fórmulas a utilizar en todo lo que es la inductancia. La inductancia se representa con la letra L mayúscula, medida en henrios y es igual a la relación entre el flujo magnético y la intensidad de la corriente eléctrica. Llegamos al final. Muchas gracias, ingeniero.